Buenas noches chicos, vamos a empezar la clase de hoy. Por favor, alguien me confirma si se escucha y se ve. Chicos, ¿se puede escuchar? Buenas noches, sí, sí se puede ver y se escucha. Ya, gracias. Bien, chicos, a lo que tengo entendido, su primer parcial es este lunes, así que si bien ya hemos avanzado todo el contenido, hoy está programada una clase para que repasemos y para que puedan aclarar todas sus dudas, ¿ya? Muchos de ustedes me han pedido ayuda en la resolución del examen del anterior semestre y eso es lo que vamos a hacer hoy, pero vamos a plantearlo más que todo para ver que es bastante sencillo y vamos a empezar con la resolución del mismo, ¿ya? Ya estamos grabando, así que vamos a dar inicio a la clase. Bueno, este es el primer parcial que ha pasado el ingeniero y dice la primera pregunta. Una empresa de telefonía móvil desea iniciar, especificar un modelo econométrico para analizar la demanda del servicio de telefonía celular en el mercado de la ciudad feliz. En el mercado actual están operando tres empresas y se estima que cubren el 60% del potencial mercado. Establezca. Antes de continuar una consulta, ¿el ingeniero no ha resuelto este examen? Sí, sí lo recibió, pero, o sea, no completo. Ah, ya, pero han llegado a ver todos los ejercicios, ¿no? Sí, pero se ve de forma rápida, así, 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 así. El 2 y el 3 lo hizo casi completo, o sea, con lo que le dictaba, y el 4 se ha quedado en el inciso B, sí, B, creo. Ah, ya. Bueno, entonces ya tienen idea cómo hacerlo. Bueno, yo les voy a dar cómo yo lo resolvería, ¿ya? Entonces continuamos. Dice, inciso A, ¿qué variables se considerarían relevantes a la hora de determinar la demanda potencial del servicio para la nueva empresa? Inciso B, ¿qué proceso seguiría usted para calcular cómo influye cada una de estas variables en la demanda potencial? Inciso C, ¿qué tipo de datos utilizaría? Y inciso D, establezca y explique el modelo resultante a partir de anteriores consideraciones. Bueno, para lo que es esa parte, acá yo lo he copiado al enunciado y para el inciso A, ¿qué variables consideraría? Eh, esta, este ejercicio es de la parte más teórica, como les había dicho en la anterior clase, siempre hay una pregunta teórica y las demás son prácticas. Entonces, en este caso, esta es más para saber si saben teoría. Y en este caso, él les está dando el contexto de un mercado, en este caso para telefonía. Entonces nos dice, ¿qué variables consideraría relevantes para determinar la demanda potencial para la nueva empresa? De los cuatro pasos para armar un modelo econométrico, especificación, estimación, validación y aplicación, ese sería el primer paso. Entonces nosotros tenemos que definir quiénes van a ser nuestras variables. Dependientes e independientes, ¿no? En este caso nos está diciendo ya quién es nuestra variable dependiente, que va a ser la demanda potencial. Entonces, esta demanda, bajo el contexto de este mercado, en base a qué variables estaría, ¿ya? Entonces, según mi percepción, podría estar la demanda en función al nivel de ingresos de la población objetivo, porque mientras mayor sean sus ingresos, mayor su poder adquisitivo, entonces va a poder contratar lo que es la telefonía móvil. Otra variable que podríamos considerar en este mercado sería lo que es el acceso a energía eléctrica, porque
la telefonía, lo que conlleva el internet y todo aquello, está relacionado con el acceso a lo que es energía eléctrica, porque si no tenemos acceso no vamos a poder contratar este tipo de servicios. Otra variable que podríamos considerar es la zona de la ciudad, ¿no? Es decir, las zonas que están más en el centro de la ciudad se podría decir que utilizan más este tipo de servicios que las laderas de la zona, perdón, de la ciudad. Y la última variable que yo consideraría es la edad, ya que digamos los niños tal vez hasta los 10 años no tienen tanto acceso a este tipo de servicios y es más orientado a personas mayores de edad. Entonces, bajo esas consideraciones, estas podrían ser las variables que podríamos considerar en el modelo. Ahora no son las únicas, obviamente podría haber más, podríamos poner el género, podríamos poner un montón más que tal vez el ingeniero igual les ha dicho. ¿Y cuál es el objetivo? O sea, en un grupo podríamos armar una lluvia de ideas y decir, acá tenemos 10 variables en base a las cuales varía la demanda. Y si bien eso es cierto, el objetivo de estos modelos econométricos es que nosotros los validemos, y cuando hacemos la validación individual es ahí donde nos fijamos si estas variables que hemos seleccionado son o no significativas y si aportan o no aportan al modelo. Entonces, en este caso nos dice qué variables consideraría relevantes. Ustedes podrían poner estas y algunas más, entonces es más teórico y ya de interpretación de cada uno. Y ahí es bueno que especifique, ¿no?, quién es la variable dependiente e independiente. Para el inciso B nos dice qué proceso seguiría usted para calcular cómo influye cada una de estas variables en la demanda potencial. Suponiendo que se dispone de los datos generados por el resto de las empresas. Entonces, como nos está preguntando cada una de estas variables, yo haría una prueba de significación individual para cada variable para saber si influye o no en la demanda, que va a ser nuestra variable dependiente. Para el inciso C, que nos dice qué tipo de datos utilizaría, básicamente yo lo entiendo es que está preguntando los 4 tipos de datos que se veían en el primer capítulo del avance de la materia, que es datos, series de tiempo, corte transversal, y son 2 más que no me acuerdo, cualitativo y uno más es. Entonces, generalmente en estos modelos manejamos series de tiempo porque estamos considerando en base a datos históricos, o bien manejamos en días, meses o años. En este caso nos dice recogidas al 31 de diciembre de 2020, entonces generalmente se utiliza datos en series de tiempo, ¿ya? Y para el inciso D nos dice establezca y explique el modelo resultante a partir de las anteriores consideraciones. Obviamente acá no tenemos los datos como tal para hacer la estimación, pero lo que sí deberíamos plantear en base al número de variables explicativas que estamos considerando es la función de regresión poblacional, que es sin los sombreritos, si se acuerdan, y la función de regresión muestral, que ya viene dando el modelo estimado. Y básicamente el planteamiento de este ejercicio, que como les digo es más teórico. Y ustedes podrían complementar, ¿no? Acá podrían poner, para la construcción del modelo econométrico son 4 pasos, y para el primer paso, que es la especificación, vamos a considerar estas variables porque a mi criterio consideramos que podrían influir en la demanda potencial, y entonces todo ello escriben y detallan cómo están planteando la resolución de este ejercicio, que es más teórico. Para el ejercicio número 2, que nos dice el Ministerio de Industria y Energía del País Maravilla está interesado en conocer la relación que existe entre el consumo de energía eléctrica y el consumo de gas natural. En este caso, específicamente ya les dice quiénes son nuestras variables dependientes e independientes. La variable dependiente Y es el consumo de energía eléctrica y el consumo de gas natural es la variable independiente X2.
Con este fin, encarga a la Subdirección General de Estudios la especificación de un modelo econométrico entre estas variables y su estimación a partir de series de datos disponibles del Ministerio. Suponga que usted trabaja como técnico econométrico y a usted se le encarga realizar la especificación del modelo. Para ello, se dispone de la siguiente información. Entonces, como para la solución, lo primero que les decía siempre es definir nuestras variables. En este caso ya nos da nuestra variable dependiente, que es consumo de energía eléctrica en función del consumo de gas natural, ¿ya? Entonces, vámonos a los datos del ejercicio como tal. Nos da los siguientes datos: el número de datos totales para el modelo, sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x al cuadrado, sumatoria de xy, r cuadrado y la sumatoria de y minúscula al cuadrado. Entonces, en base a estos datos, no nos los pide como tal, pero sí en el enunciado nos dice se requiere a realizar la estimación en base a datos disponibles en el ministerio. Entonces, lo primero que deberían hacer es realizar la estimación, ¿ya? Y para la estimación está muy sencillo, simplemente es reemplazar datos porque ya tenemos todo lo que es necesario para aplicar esta fórmula. Entonces, mediante la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, para hallar el estimador beta 2 necesitamos n por la sumatoria de xy menos la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido entre n por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces, esta fórmula ya la hemos usado muchas veces y para este ejercicio, si se dan cuenta, ya nos da todos los datos como tal. Entonces, solo sería reemplazar datos, ¿ya? Imagino que ya lo han hecho, así que solo les voy a mostrar que sí están todos los datos. En este caso, n sería 35, sumatoria de x y es 37,1022 menos la sumatoria de x, en este caso es 17,22, la sumatoria de y, la sumatoria de y, ¿dónde está? Aquí está, 85. La sumatoria n, que es otra vez 35, creo, ¿sí? Por la sumatoria de x al cuadrado, en este caso sería 10,92, menos la sumatoria de x, que sería 17,22, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, una vez reemplazamos datos, hacemos la operación y obtenemos el estimador beta 2. Para hallar beta 1 podemos hacerlo con promedios, como está en la guía, con promedios o bien directamente aplicando la fórmula, que creo que sí se puede hacer de manera más sencilla. Entonces, simplemente sería aplicar ambas fórmulas y ya tenemos la estimación para beta 1, para beta 2 y por tanto ya tenemos el modelo estimado. Para lo que es el inciso, bueno, ahora sí vamos a pasar a los incisos. Nos dice, inciso A, es significativo el consumo de gas natural en la explicación del consumo de energía eléctrica a un nivel de significación del 3%. Entonces, en este caso nos está pidiendo una prueba de significación individual. ¿Por qué? Porque nos está preguntando si nuestra variable consumo de gas natural, que es correspondiente a x2, aquí está consumo de gas natural x2, es significativa para la explicación del consumo de energía eléctrica. Entonces, como nos está preguntando para x2, nosotros tenemos que hacer una prueba de significación individual para beta 2, ¿ya? ¿Por qué para beta 2? Ya les había comentado, acá está. Cuando nos pregunta acerca de una variable, tenemos que buscar su correspondiente en estimadores. En este caso, quien acompaña a nuestra variable x2 es el estimador beta 2. Entonces, es por ello que se realiza una prueba de significación individual para este parámetro. Entonces, para el inciso A de este ejercicio, lo que deberíamos hacer es una prueba de significación individual. Para beta 2. ¿Ya? Entonces, el procedimiento es el
lo mismo que habíamos visto anteriormente. Ahora tal vez se preguntarán de dónde vamos a sacar este estadístico de prueba, que es la varianza del estimador beta 2. Para hallar se utiliza la fórmula que nos dice que es igual a la varianza del término de perturbación dividida entre la sumatoria de x al cuadrado. En este caso, para el enunciado tenemos sumatoria de y al cuadrado minúscula, no tenemos de x, pero podríamos hallarlo. ¿Cómo? Bueno, entonces lo que deberíamos hacer, el procedimiento siempre es buscar las correspondencias en las igualdades y en las ecuaciones, mejor dicho. En este caso, el ejercicio nos da la sumatoria de y al cuadrado, entonces si nos fijamos, la sumatoria de y al cuadrado es igual a la sumatoria de cuadrados totales, ¿no ve? Además, el ejercicio también nos da como dato el coeficiente de determinación. Entonces, ya tengo sumatoria de cuadrados totales y el coeficiente de determinación es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividido entre sumatoria de cuadrados totales. Como ya tengo ambos, puedo despejar sumatoria de cuadrados de la regresión y obtener ese valor. Ya, una vez obtengo ese valor, busco en las ecuaciones otra vez y lo que a mí me interesa hallar es sumatoria de x al cuadrado minúscula. En este caso ya tengo sumatoria de cuadrados de la regresión, ya tengo beta 2 estimado porque he hallado en la estimación del modelo. Entonces simplemente sería despejar y hallar sumatoria de x al cuadrado. Que acá yo lo había puesto, tenemos sumatoria de cuadrados totales, este dato ya lo tenemos r cuadrado, entonces por tanto solo sería despejar sumatoria de cuadrados de la regresión. Y una vez tenemos sumatoria de cuadrados de la regresión y tenemos beta 2 del modelo estimado que habíamos hecho anteriormente, ya podemos despejar lo que es la sumatoria de x minúscula al cuadrado. Entonces, como ven, es simplemente buscar las fórmulas. Y en este caso ya tendríamos lo que es lo correspondiente para hallar el estadístico de prueba. Y para el estadístico teórico lo sacamos de Minitab o de Excel el valor. El contraste ya saben hacerlo. El estadístico teórico está acá, donde dice T de alfa medios n-2. Y el estadístico de prueba va a caer en algún lugar de la gráfica. Si cae en las zonas pintadas de negro, está en las zonas de rechazo. Y si cae en las zonas pintadas de blanco, está en la zona de aceptación. Una vez establecemos eso y decimos se acepta o se rechaza la hipótesis nula, por tanto la variable, el parámetro tantos es o no es significativo. Eso sería lo correspondiente al inciso A, en este caso la prueba de significación. Para el inciso B, el modelo es significativo global e individualmente. Para la validación individual, si se dan cuenta, el del beta 2 ya lo hemos hecho. Para beta 1 sería utilizar esta fórmula. Y tenemos la varianza del término de perturbación, sumatoria de x al cuadrado mayúscula ya nos da como dato y sumatoria de x al cuadrado minúscula lo hemos hallado. La varianza del término de perturbación simplemente lo podemos hallar igual con las fórmulas. A ver, los voy a copiar para que nos demos cuenta. ¿Dónde está? Aquí está. La varianza del término de perturbación es igual a la sumatoria de cuadrados del error n-2. Entonces nos vamos a nuestra hoja de soluciones y ponemos para hallar la varianza del término de perturbación. Entonces utilizamos su fórmula, ¿no ve? Y en este caso nosotros no tenemos la sumatoria de cuadrados del error, pero anteriormente hemos hallado, sabemos como dato que tenemos la sumatoria de cuadrados totales y hemos hallado la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces nos vamos a la guía y buscamos una ecuación que nos permita relacionar esos datos.
La ecuación de la sumatoria de cuadrados totales nos dice que es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión más la sumatoria de cuadrados del error. Entonces, acá decimos, de esta ecuación vamos a despejar la sumatoria de cuadrados del error y decimos que es igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión, que aquí anteriormente ya lo hemos hallado. Entonces ya tendríamos el valor de la sumatoria de cuadrados del error. N en este caso es 35 menos 2. Entonces simplemente sería reemplazar datos y ya tendría la varianza al término de perturbación. Y para hacer los demás pasos de la validación individual es lo que ya hemos visto, es muy repetitivo. Para la validación global, en realidad igual ya lo tenemos. Llenamos este cuadrito que nos dice K-1, N-K, N-1. Sumatoria de cuadrados de la regresión lo hemos hallado, del error igual lo hemos hallado y del total igual ya tenemos. Cuadrados medios simplemente sería dividir estos valores de la sumatoria de cuadrados entre K-1 y N-K y ya tenemos F calculado. Una vez tenemos F calculado, hallamos el estadístico teórico, hacemos el contraste y la conclusión. Igual eso ya lo hemos hecho muchas veces y para el inciso C nos dice construye un intervalo de confianza de consumo de gas natural. Consumo de gas natural hace referencia a la variable x2 y se la asocia al parámetro beta 2. Entonces nos vamos a la guía número 2 y buscamos intervalo de confianza para beta 2. Entonces acá utilizamos esta fórmula y nos vamos a nuestra solución del examen y aquí está la fórmula. Beta 2 estimado ya lo hemos calculado, T de alfa medios n-2 igual ya lo tenemos. Acá el único detalle que tal vez nos dice a un nivel de significación del 97%. Entonces lo que deberían hacer es simplemente trabajar a ese 97%. En este caso nos dice, ¿no?, la fórmula donde está T de alfa medios n-2. Entonces nos vamos a ir a Minitab, ponemos gráfica de distribución de probabilidad, distribución T, grados de libertad es n-2, 35 menos 2, 33. Área asombrada, yo quiero que sea de ambas colas y la probabilidad no va a ser de 0.05, va a ser de 0.03 porque me está diciendo al 97%. Entonces pongo aceptar y ya tengo mi gráfica de distribución. En este caso ya no es 0,025 como siempre manejamos, es 0,015 y es correspondiente a lo que nos está pidiendo. El estadístico teórico es 2,268 y ya estaríamos con el cálculo de lo que es el intervalo de confianza. La varianza del término de perturbación ya hemos calculado, la sumatoria de x minúsculas al cuadrado igual ya hemos visto cómo hallarlo, entonces simplemente igual acá es reemplazar datos y hallar el intervalo correspondiente. Esto sería lo correspondiente al ejercicio número 2 y vamos a pasarnos al ejercicio número 3. Si tienen alguna duda, al final me lo dicen para que aclaremos. Entonces pasemos al ejercicio número 3, que igual es bastante sencillo. Y bueno, para reconocer los ejercicios, en este parcial van a entrar todo lo que hemos visto y les había mencionado anteriormente, ¿no? Y cuando utilizamos datos de carácter cualitativo, vamos a trabajar con modelos econométricos dicotómicos. ¿Y qué son los modelos econométricos dicotómicos? Son aquellos que transforman ese dato cualitativo de nuestra población o muestra de estudio y lo transforman a una manera numérica para que así nosotros podamos considerarlo en la estimación de nuestro modelo. Entonces, para este ejercicio nos dice, se dispone de una muestra aleatoria de 10 estudiantes, 5 chicos y 5 chicas. Se les pregunta su calificación y las horas de estudio semanales dedicadas a esta. Chicas y chicos, nos dice su nota y las horas de estudio que han dedicado. Para el inciso A nos dice especificar el modelo más adecuado para explicar la nota obtenida en función al tiempo empleado. Entonces, si se dan cuenta,
Para el inciso A, lo que nos está pidiendo es una prueba de hacer una estimación por mínimos cuadrados ordinarios, pero bivariante, porque solo nos está pidiendo explicar la nota en función del tiempo. Entonces, aquí nosotros como primer paso decimos la nota va a estar en función del tiempo. Entonces, una vez definido eso, decimos la nota 43, 55, 70, 30, 30, 51. Entonces, todo esto lo vamos a poner en una hoja de Excel. Bueno, simplemente es armar la tabla que habíamos armado para la guía número 2. ¿Se acuerdan? Decíamos, en este caso la nota va a ser nuestra variable y. Entonces lo voy a ir copiando. Decimos nota, que va a ser nuestra variable y vamos a ir copiando. 43, 55, 70, 30, 51. Y esto es correspondiente a las chicas. Lo voy a poner con otro color. Y para los chicos es 39, 95, 85, 75, 41. Entonces, para los chicos lo voy a pintar de verde. ¿Ya? Entonces, esa es la nota y nuestra variable dependiente y. Y las horas de estudio va a ser nuestra variable independiente x. Y igual copiamos 2, 3, 4, 1, 3, 1, 6, 5, 6 y 2. Entonces, una vez tenemos definido estas variables, lo que tenemos que hacer es la estimación. ¿Cómo hacemos la estimación? De la misma manera que hace un momento buscamos nuestra fórmula para la estimación por mínimos cuadrados ordinarios, que es esta. Beta 2 va a ser igual a n por la sumatoria de x, y, la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado, la sumatoria de x elevado al cuadrado. Entonces, ustedes simplemente se arman los datos que les faltan. En este caso voy a armar XY. Perdón, todo esto es con mayúscula. XY, ¿qué más nos pide? X al cuadrado. X al cuadrado. Y eso. Simplemente tenemos que hacer la multiplicación. Que es bastante sencillo, ¿no ve? Hemos trabajado este tipo de ejercicios anteriormente. Tenemos de XY y tenemos de X al cuadrado, que va a ser igual a la columna de X elevado al cuadrado. Entonces, una vez tenemos estas dos columnas, sacamos las sumatorias y una vez tenemos las sumatorias vamos a reemplazar en esta fórmula. Y para hallar beta 1 vamos a hallar con promedios y ya tenemos la estimación del modelo. Ya básicamente es eso para este ejercicio número 3. Entonces, el modelo para explicar la nota en función al tiempo sería ese, ¿ya? Para el inciso B nos dice la estimación de los parámetros considerando un modelo aditivo. En este caso estamos hablando de modelos econométricos dicotómicos, ¿ve? Y en este caso ya estaríamos considerando lo que es la variable género, en este caso chicos y chicas. Para chicas vamos a asignar 0, para chicos vamos a asignar un valor de 1. Y nuestras variables ya se verían afectadas por una columna más. En este caso armaríamos un modelo ya multivariante, donde les decía que para armar la matriz X, la primera columna es de unos. La segunda columna es de nuestra variable x2 y nuestra tercera columna es de nuestra variable x3, que en este caso corresponde a nuestra variable dicotómica.
Entonces, como en amarillo es chicas, vamos a poner 0, 0, 0, los primeros 5 datos. Y para los chicos vamos a poner unos. Entonces, una vez tenemos armado esto, ya tenemos nuestra matriz X, nuestra matriz y para hallar la estimación tendríamos que hacer la multiplicación de ambas. Ya, básicamente es eso. Tal vez el Inge lo plantea de otra manera, pero bueno, me lo explican al final de la clase, ¿ya? Este ejercicio en la anterior clase igual les había explicado más o menos cómo deberían plantearlo. Para el inciso C, la validación estadística del modelo, en este caso no les especifica validación individual o global, por tanto deberían hacerlas ambas. Y en caso de que no alcanzaran, por lo menos deberían hacer la global, que es la que especifica si todas las variables son o no significativas en el modelo. Ya, pero lo correcto sería hacer ambas. Para el inciso D nos dice: las horas dedicadas al estudio de la materia afecta de manera significativa a la nota obtenida. Las horas que es correspondiente a la variable x2 afectan a la nota obtenida por los estudiantes, o sea, nos está pidiendo una prueba de significación individual para el parámetro beta 2, ¿ya? Y básicamente esa es la resolución de este ejercicio. El número de datos son 10 y hay que hacer las estimaciones correspondientes. Para el ejercicio número 4, lo he estado resolviendo y básicamente es ver lo que está en esta guía, y es un ejercicio muy parecido a lo que habíamos visto la anterior semana, igual en un ejercicio de examen. Tenemos que reemplazar los datos en estas matrices, ¿ya? Acá les quería preguntar, he buscado el mismo ejercicio y he encontrado este que está en internet, y si se dan cuenta, las sumatorias de x, x2 por y, x3 por y, todo aquello, está todo en mayúsculas y son los mismos datos, o sea, es prácticamente el mismo ejercicio. Entonces acá, ¿cómo lo ha considerado el Inge esta parte? ¿Lo ha manejado con minúsculas o les ha dicho que ha sido un error al transcribir el ejercicio? No sé. ¿Alguien podría decirme? Minúsculas, Auxi. ¿Son minúsculas? Sí. Uy, ya. Bueno, entonces yo creía que eran mayúsculas, como les dije, acá están en mayúsculas. Y para la solución sería básicamente reemplazarlo, pero si fueran minúsculas sería otro el planteamiento. ¿Alguien podría decirme cómo lo Auxi. hizo? ¿Sí? El planteamiento que hizo el ingeniero fue bueno. Tenemos x2, 3t. Ya podríamos completar de cierta forma la matriz de los con respecto a los tercios de la media, utilizando la sumatoria de las x2t y la sumatoria de los x3t mayúsculas. Ya tendríamos los pequeñitos cuadrados, y ya tenemos x2, 3t, y el estimador beta sub 1 lo obtendríamos por las medias, porque tenemos todos los datos para tener ese dato también. Ya. Bueno, creo que sí podría ser una alternativa. Sin embargo, me gustaría escribirlo. Estos dos, el inciso A y el inciso B, asumo que lo han hecho con el Inge, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, entonces vamos a pasarnos a estos dos, ya, el C y el D, porque algunos de sus compañeros me preguntaron.
Bueno, asumiendo que todos ya saben cómo se hace la estimación, para lo que es el inciso C y el inciso D, básicamente el inciso C es hacer una prueba de significación individual. En este caso va a ser una prueba de una cola inferior porque nos está diciendo beta 2 menor que 0. ¿Ya? Y el procedimiento es el mismo, simplemente va a variar en lo que es el cálculo del estadístico de prueba. Entonces, acá yo lo había puesto, aquí está, prueba de validación individual para beta 2. El planteamiento de la hipótesis decimos es igual a 0 y la alternativa es menor que 0. Para el estadístico de prueba utilizamos la misma fórmula que siempre. Ya tenemos beta 2 estimado, beta 2 sub 0 y la varianza de beta 2 estimado. Para lo que es el estadístico teórico, ¿dónde está? La varianza de beta 2 estimado la hallamos en la matriz de covarianzas, ¿no? Porque este es un modelo multivariante. Para lo que es esta parte del estadístico de prueba, donde estamos en la guía número 4, aquí está. Aquí estamos, T de alfa medios n menos k. Entonces, en este caso, ya no sería de alfa medios, ¿no? Porque estamos hablando de una prueba de significación de una cola. Simplemente sería T de alfa n menos k. Entonces, cuando ustedes utilicen y hallen este valor, van a Minitab o a la prueba al programa que estén manejando y ponen prueba de distribución T. En este caso, grados de libertad van a ser, ¿dónde estamos? N 20 menos 3, que son nuestros 3 parámetros. Vámonos a Minitab, sería 20 menos 3, 17. Para el área asombrada estamos manejando una prueba de cola inferior, entonces vamos a considerar una prueba de cola izquierda. Y la probabilidad en este caso les está diciendo de 0,05. ¿Ya? Entonces ese es el único detalle que aquí cambiaría. ¿Ya? Y les va a dar un valor del estadístico teórico de menos 1,74 y ese valor lo van a utilizar para lo que es el cálculo correspondiente, ¿no ve? Una vez tienen el estadístico calculado, ya tienen el estadístico teórico, ya pueden hacer lo que es el contraste y por tanto la conclusión. Eso sería lo correspondiente al inciso C, que no es básicamente lo mismo que una prueba de significación individual cualquiera. Y para el inciso D, contraste la hipótesis de que beta 1 es igual a 1, beta 2 es igual a 2 con alfa 0,05. Cuando les había dicho que cuando nuestros parámetros están igualados a algún número, directamente nosotros tenemos que hacer restricciones lineales. Nos vamos a lo que es la guía número 5 y buscamos restricciones lineales. Entonces, para restricciones lineales tenemos que hacer nuestro planteamiento de la hipótesis. Decimos hipótesis nula, hipótesis alternativa y igualamos a lo que es este número que nos está dando como tal. En este caso nos dice beta 1 es igual a 1 y beta 2 es igual a 2. ¿Ya? Entonces, esto va a ser nuestro planteamiento de la hipótesis nula. ¿Ya? Entonces voy a poner hipótesis nula. Beta 1 es igual a 1, punto y coma. Beta 2 es igual a 2. Para la hipótesis alternativa es lo mismo, pero decimos que es diferente de 1 y es diferente de 2. ¿Ya? Acá es diferente. Y luego los demás pasos es lo que habíamos visto igual anteriormente, que es plantear las matrices. En este caso van a ser la matriz D, la matriz B y la matriz R.
Para la matriz D es la matriz de coeficientes de los parámetros y la manera más fácil de hacerlo es planteando las ecuaciones. En este caso estamos manejando dos parámetros, beta 1 y beta 2, entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, tenemos 0 beta 1, perdón, 1 beta 1 más 0 beta 2 va a ser igual a 1. Es decir, estoy completando lo que es esta primera ecuación. Ya lo voy a poner de verde. Lo voy a copiar y les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces tenemos beta 1 más 0 beta 2 va a ser igual a 1. ¿Ya? Simplemente estoy completando y para que la ecuación sea la misma que la que hemos planteado en la hipótesis nula, le estoy poniendo 0 al parámetro beta 2, ¿ya? Esa sería la primera ecuación y para la segunda, para completar, sería 0 beta 1 más beta 2, ¿ya? ¿Por qué hacemos esto? Simplemente para darnos cuenta los coeficientes de nuestros parámetros. Si quieren podrían hacerlo directo. Entonces una vez ya tenemos planteado esto, podemos recién armar esta matriz. En este caso la matriz D es de los coeficientes. Para este ejercicio va a ser una matriz de 2 por 2, entonces yo digo insertar ecuación y voy a poner una matriz de 2 por 2. ¿Ya? ¿Qué es esta? Y decimos, nuestra matriz D va a ser igual, ya, los coeficientes de nuestros parámetros. Para esta primera ecuación va a ser 1 beta 1, 0 beta 2. Para nuestra segunda ecuación va a ser 0 beta 1 y 1 beta 2. ¿Ya? Entonces ya tengo mi matriz de coeficientes, que en este caso va a ser parecida a una matriz identidad. Ahora lo que también nos pide para hacer lo que es restricciones lineales es obtener el valor de nuestra matriz R, que es correspondiente a nuestra matriz de valores numéricos. En este caso va a ser una matriz de 2 filas por una columna. Entonces nos vamos y decimos que nuestra matriz R va a ser igual a, directamente lo voy a copiar de acá y decimos, nuestra matriz R va a ser igual a nuestros valores numéricos. Para la primera ecuación el valor numérico independiente es 1, para la segunda es 2. Ya tengo mi matriz D, mi matriz R, mi matriz de estimadores ya lo tengo porque he hallado en los anteriores incisos y lo que me queda hacer es utilizar esta fórmula de F calculado. Entonces decimos, F calculado va a ser igual a la matriz D, que es esta, de los valores numéricos de nuestros parámetros, la matriz de estimadores, la matriz R de los términos independientes. Todo eso vamos a hacer su respectivo cálculo, lo vamos a transponer. Acá vamos a utilizar la matriz de covarianzas, tenemos D de transpuesta, tenemos que invertirlo. Multiplicamos la matriz D por la matriz de estimadores, restamos con nuestra matriz R y dividimos entre R. Esta otra R que está directamente sin cursiva es número de restricciones. En este caso, como nos está dando dos ecuaciones, nuestro número de restricciones va a ser igual a 2. Entonces, básicamente, simplemente lo que debemos hacer en este tipo de ejercicios, de situaciones, es utilizar restricciones lineales y aplicar los datos que están en la guía. Y una vez tenemos F calculado, hallamos el estadístico teórico, donde acá R es número de restricciones, alfa es el nivel de significación, N es el número de observaciones, K es el número de parámetros. Entonces podemos hallar ambos F
teórico y F calculado, hacemos el contraste y obtenemos si se acepta o se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Si se acepta, decimos que esta igualdad que nos está planteando, que beta 1 es igual a 1 y beta 2 es igual a 2, es cierta. Si se rechaza, decimos que no es cierta y que no se cumple. Nada más y... sí, eso sería lo correspondiente a este inciso D. Bueno, chicos, yo he tratado de resolverlo a mi manera. No sé si alguien podría darme alguna observación, duda, retroalimentación. Tal vez este ejercicio 3 y 4 el Inge lo ha hecho de otra manera. Entonces, tal vez alguno de sus compañeros no ha podido asistir a clases del ingeniero. Entonces sería bueno que lo aclaremos ahora. Respecto a los ejercicios de la clase de hoy o a los ejercicios en las prácticas o los ejercicios de clase o algún concepto, ¿tienen alguna pregunta o está todo claro? Chicos, ¿todo está claro? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Están súper listos para su examen? Es que si no me preguntan, yo asumo que todo está claro y que ya lo saben a la perfección. Esta parte del ejercicio lo voy a revisar ya. Es que de verdad yo pensaba que era con mayúsculas, pero sí me parece interesante el planteamiento que me dijo que hizo el Inge, así que lo reviso y les paso en Classroom, lo voy a subir para que vean todos los que no han podido asistir y así no tengamos ninguna duda. Aquí, ¿Sí? el ingeniero nos dio la respuesta del modelo planteado en la pregunta 4. Ah, ¿ya podrías? ¿Le dije? Sí, por favor, ¿podrías dictarme? Está bien. La respuesta es y estimado es igual Ya, a menos 2,725 ya, menos 0,875 x2i ya. más 6,125 x3t. No son is, auxi son t's. Ah, ya, perfecto. Ya. Lo voy a revisar y lo voy a subir a Classroom para que vean el paso a paso, para que sea más claro. Respecto a los demás temas, ejercicios, ¿hay alguna duda? Y muchas gracias por pasarme. Bueno, si no hay dudas, recomendaciones para el examen, yo creo que les va a dar 2 horas, generalmente es así. Como han visto en todos los parciales que les he pasado, siempre hay una pregunta teórica, esa traten de resolverla en el menor tiempo posible. Dense más tiempo para los demás ejercicios, practiquen velocidad, pueden programar en Excel ya sus tablas, o sea, cosa de que simplemente introduzcan datos y ya les bote el resultado para así ganar tiempo. Traten de copiar todo el procedimiento que están haciendo y no irse directamente al resultado porque podría parecer que se están copiando. Entonces, traten de que, o sea, están presentando esta solución de los ejercicios a una persona que no sabe. Entonces, tienen que hacerlo paso a paso y que se entienda. Entonces, traten de practicar velocidad. Eso es muy importante porque si han
tratado de resolver uno de los ejercicios, más o menos, si lo haces con calma, tardas 1 hora. Entonces, practiquen eso. Velocidad, las fórmulas, ya se han debido ir acostumbrando a las fórmulas, así que con solo ver ya saben cuáles podrían utilizar, eso también es importante. Como es virtual y van a pasarlo seguramente por la plataforma Schoology que el Inge maneja, tratan de hacerlo lo más legible. Si es que no se notara, repásenlo con bolígrafo, no sé, dense maneras para que todo salga bien y que no tenga ninguna duda el Inge de que esa es la respuesta que están poniendo. Y aprovechen este parcial, tienen mañana y el mediodía del lunes para estudiar. Este parcial es uno de los más sencillos, más accesibles y el que deberían tener una buena nota porque los otros no son difíciles, pero más fórmulas vamos a aprender, entonces es un poco difícil aprender tantas fórmulas a la vez, pero como les digo, es más que todo practicar y nada, chicos, espero que les vaya muy bien. Si tienen alguna duda, por favor díganme, yo les voy a tratar de ayudar en todo lo que pueda y eso sería todo por la clase de hoy. Creo que ya han llenado la mayoría y no sé si tienen alguna pregunta más, si es que no, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, sí. Chao chicos, que les vaya muy bien.